¿Qué es la geografía? La geografía es la ciencia que estudia las relaciones entre la sociedad y el espacio. Pero a diferencia de otras disciplinas, la geografía parte de una visión integral desde diferentes campos, empezando por la enseñanza, en donde se requiere dar interpretaciones globales sobre el mundo, hasta la ordenación de territorios, en donde a la hora de tomar decisiones y emitir recomendaciones se requiere integrar estudios analíticos. Desde esta perspectiva, no es posible entender a la geografía como una disciplina orientada simplemente a la producción de conocimientos básicos sobre la localización y descripción de lugares y objetos en la superficie terrestre y a su asociación con los mapas, sino avanzar en su carácter científico en términos de la comprensión y análisis de las dinámicas territoriales. Así, la importancia de la geografía radica en varios aspectos. En el hecho de responder a preguntas básicas de dónde y por qué suceden los eventos, procesos y dinámicas sociales, económicas y naturales. Pero al hacerlo no se limita únicamente a su ubicación espacial, sino a la comprensión de las relaciones entre el espacio y la sociedad, las cuales se configuran en diferentes escalas, desde lo global hasta lo local. Este campo de acción le permite a la geografía visibilizar las necesidades e intereses de la comunidad y las ventajas comparativas y competitivas de los territorios, así como explicar y plantear soluciones integrales a problemáticas actuales sobre el medio ambiente, el desarrollo territorial, la urbanización, el aumento de las desigualdades sociales y económicas, la economía global, entre otras, que exigen métodos de trabajo e investigación propios de la ciencia geográfica. De lo anterior se deriva el segundo aspecto, su función social, una geografía humanística que proponga nuevas alternativas en tecnologías de diseño y control social y que permita estudiar conceptos relacionados con territorialidad y lugar, involucrando elementos culturales que hagan del hombre una especie con capacidad de abstraer, simbolizar y convertir el espacio en algo más que un simple contenedor físico. Esto le permite a la geografía contribuir al desarrollo sostenible, la gobernabilidad y la gobernanza de los territorios, todo lo cual conduce a apoyar la toma de decisiones de tipo administrativo, legal, de seguridad nacional y de preservación de la soberanía de los territorios. Por último, el hecho de que esta disciplina tenga como centro de análisis las relaciones entre el espacio y la sociedad implica que el estudio de las relaciones alusivas a los vínculos de poder, pertenencia e identidad. Esto lleva a que sea la geografía la disciplina desde la que se discute sobre la construcción de un modelo de cómo debería estar organizado el territorio para satisfacer las necesidades de la población en términos de su bienestar y calidad de vida. Es a este modelo culturalmente producido sobre cómo debe estar organizado el entorno a lo que se denomina ordenamiento territorial. Distintos enfoques de la geografía. Geografía general y sistemática enciclopedista. Su embrión se halla en la antigua geografía griega. Mostró algunos chispazos en la Edad Media en el ámbito musulmán, en el norte de África y el sur de Europa. Posteriormente, en el siglo XVII en Europa. Geografía regional. Tuvo sus gérmenes en la cultura griega. Asomó tímidamente con Varenio, pero recién iniciaría su carrera con vigor y perduración a partir de 1880 con Paul Vidal de la Bleche. Geografía anarquista. Sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, de la mano de Pedro Kropotkin, Eliseo Reclus, no tuvo aceptación ni cabida en los círculos académicos de gran parte de Europa. Geografía ecológica humana.
Fue propuesta en 1923 a través de un discurso que luego tuvo una gran difusión del presidente de la Asociación de Geógrafos Americanos. Desde una visión marcadamente biologista, retomó algunas de las ideas de Ratzel para plantar esta concepción como unificadora entre la naturaleza y el hombre. La geografía cultural tuvo sus huellas en Ratzel y en Vidal de la Blache, pero fue Klaus Schwab en los años 20 del siglo XX postulaba desde una concepción opuesta al determinismo y al positivismo, que los paisajes culturales son creados a partir de formas superpuestas al paisaje natural. Geografía cuantitativa neopositivista, con una fuerte crítica hacia la perspectiva regionalista, historicista, posibilitista, postulando técnicas y procedimientos objetivos, un vocabulario lógico, matemático, universal, amparado de la estadística y la probabilidad. La geografía sistemática tuvo como contexto la teoría general de sistemas. La geografía moderna es una disciplina cuyo objetivo primordial es la explicación de toda una serie de fenómenos naturales y sociales, y no se refiere solo a la localización de esos fenómenos, sino que también estudia cómo son y cómo han cambiado para llegar a ser lo que son. La geografía se divide en dos grandes ramas, la geografía regional y la geografía general. La geografía regional estudia las diferentes subdivisiones del espacio terrestre en países, estados y regiones a distintas escalas de detalle, desde el análisis geográfico de un pequeño valle de montaña hasta el estudio regional amplio de comarcas, países, naciones o estados, incluso espacios multinacionales, mientras la geografía general se divide en dos grandes ramas, la geografía física y la geografía humana. ¿Y la geografía humana qué es? Pues es la que se ocupa del estudio de las personas y sus comunidades, culturas, economía e interacciones con el medio ambiente, mediante el estudio de sus relaciones con el espacio y el lugar a través de él, mientras que la geografía física se ocupa del estudio de procesos y patrones en el entorno natural, como la atmósfera, la hidrosfera y la geosfera. La geografía cultural fue impulsada por Sauers y siguió teniendo cierta relevancia en Estados Unidos hasta los años 50 y 60, cuando fue eclipsada por los nuevos enfoques. Entre los años 70 y 90 tomó la posta Paul Clavel en Francia, resignificándola y admitiendo la existencia de componentes no solamente materiales, sino simbólicos en el espacio geográfico. Geografía radical apareció en escena a fines de la década de 1960, pero recién en los años 70 logró consolidarse como una reacción férrea llevada a cabo por los defensores en las ideologías de izquierda, sobre todo marxistas, contra el cuantitativismo promovido en los países capitalistas. La geografía humanista también proviene de la corriente crítica, representando en la década de 1900 un movimiento más flexible y abierto respecto al enfoque radical, capaz de abrevar en doctrinas de izquierda, socialistas, cristianistas, idealistas y existencialistas. La geografía ambiental, que embriológicamente tuvo presencia en la etapa griega y apariciones descontinuas desde el siglo XVIII en adelante, ha mostrado dificultades en perpetuarse. Y por último, la geografía automatizada es resultante en el campo de geografía del contexto paradigma tecnológico, informático, digital, satelital y reedificado. La educación geográfica es un proceso que forma parte de la educación del individuo durante toda su vida e interviene en los modos culturales que adoptan los diferentes contextos de actuación. En ese sentido, quiere decir que la educación geográfica está ligada a otros campos
formativos como pueden ser la educación ambiental, la educación ciudadana, la educación cívica, la educación identitaria, la energética, entre otras, que a su vez constituyen un proceso que tiene un carácter totalizador, pues su campo de acción tiende sobre la educabilidad en el saber geográfico. Debemos comenzar por entender al ciudadano en su condición de persona activa en el protagonismo y la participación social, como valorar su reflexión sobre su entorno inmediato. El propósito es involucrarse en el conocer su territorio y en la comprensión de la forma como la sociedad ha organizado el espacio geográfico. Aquí lo interesante es juzgar el lugar vivido, no como espectador de sus acontecimientos, sino como actor transformador. La enseñanza de la geografía desde esta orientación facilitará analizar y comprender las situaciones cotidianas de la comunidad desde otras formas de conocer. La geografía en sus diferentes enfoques se hacen presente en cualquier comunidad, ya sea rural o urbana. En este caso es una zona rural la comunidad donde se fue a hacer una observación, donde nos pudimos percatar del gran relieve que tiene esto por las características que tienen por sus formas naturales, llanuras, cerros y valles que presentan condiciones naturales adecuadas y permite el desarrollo del trabajo humano para el aprovechamiento del terreno, así como sus diferentes fauna y flora. Esta última se observa de grandes magnitudes por toda la comunidad, ya que es una población con mucha humedad y se producen diferentes tipos de plantas, en especial el maguey, el cual utilizan para hacer el pulque, tradición del municipio. Y por el otro lado, la fauna, encontramos animales como vacas, toros, chivos, borregos, cerdos, pollos, gallinas, gallos, burros, caballos, entre otros. En sí, la comunidad es muy limpia, por ende, se puede observar todo este relieve. También, por esto es que se dan mucho los árboles, a consecuencia hay mucha tala de estos, y son el principal exportador de madera. El municipio de Nicolás Bravo se localiza en la parte suroeste del estado de Puebla, con coordenadas geográficas de paralelo 18-32-12 y 18-40-24 de latitud norte, de meridiano 97-18-06 y 97-24-54 de longitud occidental, la cual su llegada es siguiendo la carretera federal de Tehuacán a Orizaba. La desviación de Azumbilla se dará vuelta a la izquierda, a una media hora de camino, justo después de encontrar la desviación hacia el interior de la Sierra Negra que pasa por ambas poblaciones, se dará vuelta hacia la derecha. En este punto hay una tienda que se conoce como La Tabla. Es una tienda grande que ocupan los turistas como referencia para poder llegar. En este punto la subida se comienza a percibir el cambio de clima. Antes era seco y subiendo la pendiente se puede percibir un clima más húmedo, como ya se había comentado antes. Y terminando de subir se puede encontrar el municipio de Nicolás Bravo, mejor conocido como San Felipe Maderas.